Muy buenas noches para todos y todas. Muchas gracias por su asistencia. La conferencia de hoy la va a dictar el doctor Cristian Ávila. Se denomina Escritura Científica, formato IMRID. ¿Okay? Esta conferencia pues es producto del trabajo investigativo del doctor Cristian Ávila. Voy a iniciar pues rápidamente mencionando el perfil pues académico del doctor Cristian. Él es economista de la UPTC, la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia. Él es también especialista en finanzas de la UPTC, magíster en Ciencias Económicas de la Universidad Nacional, doctor en Desarrollo Regional de la Universidad Federal de Tocantins. ¿Me corrige, doctor Cristian? ¿Está bien? Está bien. Ok, y está adelantando una estancia postdoctoral en Economía también en la Universidad Federal Tocantins, en Brasil. Tiene 16 años de experiencia en docencia universitaria, 10 años en investigación científica, 5 años como docente par evaluador e investigador por el Ministerio pues, de Ciencias de Colombia. Y bueno, pues no siendo más, doctor Cristian, le cedo la palabra y puede entonces iniciar. Perfecto. Es que estoy revisando acá y no tengo para compartir. ¿No tiene para compartir? Ok, si le parece, yo comparto la pantalla Bueno. y me va diciendo usted. ¿Sí? ¿Le parece? Perfecto. Ok, excelente. Entonces, comparto pantalla. Ahí. Recuerden, por favor, registrar su asistencia. Allí en el chat está el enlace. Si alguien, por favor, me colabora replicándolo, pues le agradecería mucho. Para pues los que entraron recientemente. Y más adelante, por favor, no se desconecten sin haber diligenciado la evaluación. Y ahorita les paso el enlace. Bueno, listo. Puede iniciar, doctor Cristian. Bueno, muy buenas noches. Háceme saludarlos a los compañeros docentes, a los estudiantes. Es grato este tipo de espacios, prioritariamente para contribuir no solo en la formación científica, sino que adicionalmente en la oportunidad de compartir experiencias, una serie de dicas y de tips que benefician el desarrollo personal de cada uno de nosotros como seres humanos. Muchas gracias por la invitación, profesor Andrés. Estoy muy contento específicamente de poder entregar con total plenitud esta presentación. Lo que nos atrae exactamente el día de hoy es comprender brevemente y con un poco de profundidad a qué se define la escritura científica y cuál es aquel formato de escritura científica que prácticamente rige en el mayor porcentaje de publicaciones científicas en el mundo. Ese formato es el introducción, metodología, resultados y discusión. Y básicamente lo que nos permite la comprensión de cada una de las diferentes etapas que voy a presentar a continuación es lo que nos abre las puertas para obtener una mayor visualización en el momento de presentar nuestros productos científicos ante la comunidad y recibir una aceptación en mayor proporción. Por eso es muy importante comprender exactamente este proceso de escritura y, en recomendación directa, la forma correcta de abordar este formato. Siguiente.
Entonces, ¿cuál es nuestra ruta de investigación y publicación científica? Vamos a tener con total claridad que son 4 ítems sumamente importantes. El primero es uno que ustedes pueden abordar fuertemente en cualquier plataforma de YouTube o plataformas abiertas de investigación científica. ¿Cómo se realizan una búsqueda de información en bases de datos científicas? Estamos hablando de aquellas plataformas de editoriales como Elsevier o como Clarivate. Respectivamente tienen las mejores revistas que hoy por hoy se encuentran en el top de la frontera del conocimiento, con Scopus y Web of Science respectivamente. Cuando yo tengo acceso a este tipo de revistas, puedo condensar una gran cantidad de información. Ahí, profesor, necesito que lea varios siguientes porque son muchas flechitas que van a evidenciar el poder que tiene exactamente y cómo se articulan estos. Entonces, esta búsqueda de información, de documentos científicos, que a mi juicio son a través de Clarivate, Elsevier, Springer Nature, como la base de la frontera de conocimiento, mantienen una gran cantidad de información top que nos va a permitir a nosotros desarrollar nuestra correcta investigación. Y para ello, el método de recolección de información, de análisis de la misma, se divide en 2 etapas. El primero es a través de un gestor de referencias, que sería Mendeley, para poder capturar adecuadamente cada documento, tener su respectiva citación, una citación correcta, precisa, para no caer efectivamente en todas las dificultades que vamos a evidenciar a través del tiempo. Dado de que uno en Colombia comprende que por muchas instituciones educativas, que la normatividad para citación, por ejemplo, valga la redundancia, en las normas APA, pero existen más de 700 tipos de normativas. Inclusive las revistas científicas tienen sus propias citaciones, entonces con un gestor de referencias yo solo requiero tener la citación correcta y con un plugin respectivo de la revista o de otra norma que sea solicitada, se realiza un básico clic y este clic me permite a mí actualizar todas las referencias. Por eso es importante, invaluable, ustedes trabajar con este gestor de referencias. Dado el caso, pueden trabajar con otros, no hay ningún problema. Lo relevante es tener un gestor de referencias, de lo contrario estarían perdiendo el tiempo. La segunda etapa es realizar una correcta revisión sistemática de literatura, que es cómo abordo correctamente estos documentos que he seleccionado, cómo analizo la introducción, cómo contrasto las palabras claves, títulos, con los resultados, cómo adecuo si las conclusiones son respuesta a la metodología planteada para abordar los objetivos que diseña ese documento. Entonces, es un proceso completo de análisis y de reestructuración de resultados para poder generar fragmentos de citación que nos van a permitir encasillar cada uno de los diferentes documentos que yo tenga disponibilidad en los documentos que harán parte de un marco teórico potencial, de un marco referencial, del marco empírico y evidentemente voy a evidenciar algunas potenciales estructuras o instrumentos para la construcción de mi metodología. Todo esto es resultado de esta segunda etapa, que es la revisión sistemática de literatura. Ya teniendo claramente mis documentos seleccionados para el trabajo, bien referenciados en Mendeley, y tras el desarrollo de una buena revisión sistemática de literatura, empieza mi proceso real que nos atrae a el día de hoy. ¿Cómo escrito el documento? Entonces, esta escritura es fundamental tenerla con mucha claridad, porque la confusión entre ella puede generar directamente que en la presentación
para el cuarto punto, que es la sumisión, el sometimiento de mi documento científico a cualquier tipo de revista, sea científica, indexada en bases de datos como el SCImago Journal Ranking o el Journal Citation Report, respectivamente SJR o JCR, van a tener sus implicaciones y los revisores, inclusive el editor, pueden rechazarlos directamente por la falta de conexión o coherencia entre toda la estructura de planteamiento y desarrollo de las etapas que tiene el documento. Por eso es un formato único y hoy se presenta la metodología práctica para abordarlo de forma contundente y con el beneficio de cada vez que se desarrolle, apropiarse de él para poder escribir documentos científicos. Siguiente. Entonces, sin más preámbulos, vamos a ingresar directamente al famoso formato IMRD para la investigación y publicación científica. Siguiente. Entonces, ¿cuáles son los aspectos importantes de cualquier investigación científica? Lo primero que deben comprender es, no es relevante el nivel de investigación. Todas las investigaciones, así ustedes consideren que sean pequeñas, medianas, grandes, que sean extensas, que tengan muy cercana la frontera de conocimiento o inclusive insípidas, todas tienen algo en común, que es la estructura en la creación del proyecto. Otro siguiente, por favor. Y donde coincide prácticamente la escritura, indiferentemente del tipo de documento, es que todas tienen 4 momentos fundamentales. Una etapa, que es a dónde se quiere llegar, que básicamente es lo que conocemos como los objetivos. La segunda etapa, que es básicamente por qué se quiere llegar allí, que es la justificación. Una tercera etapa, que es cómo quiero llegar, que es la metodología. Y una etapa final, que es a dónde se ha llegado, que son los resultados. Estas 4 etapas no pueden confundirnos, no pueden tener ninguna duda en el momento de la interpretación de cada una de ellas, y entre más independencia y claridad tengan ustedes sobre cada una de estas etapas, va a generarles una estructura correcta en la escritura de documentos científicos. Por eso, curiosamente, tengo que manifestarles que en la comunidad científica hay documentos que son, a mi juicio personal, buenos, pero tienen una mayor relevancia en términos de documentos de una envergadura mayor. Básicamente estoy diciendo que hay documentos que hacen una labor interesante, pero no tienen un instrumental estadístico, econométrico muy amplio o avanzado, frente a otros documentos que están bien escritos. Y es porque la valoración que le dan a este formato que hoy estoy presentando es alrededor de un 80%. Es sumamente importante. Básicamente, la razón de que un documento científico se publique es porque en la revisión está bien escrito. Sí, este es un gran tip. Es más valioso la escritura de su producto científico que inclusive la presentación, el avance y los resultados de su investigación dentro del mismo documento. Yo he encontrado documentos muy bien escritos, bien estructurados, que tienen aportes efectivamente, pero no son trascendentales como otros documentos. Y he tenido que rechazar como editor de algunas revistas documentos que son muy enriquecedores en los resultados que presentan, pero lamentablemente la forma
la estructura de su presentación es desastrosa y por ello, lamentablemente, se deben rechazar. Entonces, de eso se trata exactamente este formato y es la forma de escribir correctamente un documento científico. Siguiente. Entonces, la estructura de los artículos científicos está en introducción, metodología, resultados y discusión. Vamos brevemente a analizar cada uno de ellos y a través de un ejemplo que presento, que básicamente es un artículo científico que publiqué, voy a escribir a través de estos ejemplos que pueden ser más enriquecedores para incrementar el grado de comprensión y lo que yo estoy esperando transmitirles correctamente a cada uno de ustedes. Siguiente. Entonces, ¿qué es la introducción? La introducción es algo muy puntual. Es la parte fundamental del documento que escribo, donde yo presento en contexto los diferentes antecedentes del tema que estoy desarrollando, explico por qué desarrollo, cómo inicio la razón fundamental de mi estudio, qué intento lograr en este y qué genera realmente de contribución este documento a la comunidad científica. Básicamente, yo debo resumir, pues si trabajo con preguntas orientadoras, si tengo un objetivo específico o si tengo una hipótesis, brevemente en la introducción, para que el lector sea atraído en el documento. Por eso es muy importante la introducción. La introducción tiene que generarle al personaje X la gran duda de por qué él hasta ahora se está enterando o está comprendiendo efectivamente qué es la posibilidad de desarrollo de una investigación de ese nivel. Para los académicos es la gran pregunta de cómo nunca llegué a pensar esto. De eso se trata la introducción. La introducción es para atraer directamente a los potenciales lectores. Ahora bien, este punto es fundamental. En una revisión sistemática de literatura, el mayor filtro, porque es el primero en el análisis, es la introducción del documento científico. Si este documento científico no tiene una introducción contundente, nadie lo va a leer, nadie lo va a citar. Es decir, no voy a tener impacto en la comunidad científica, que es más delicado. Tener publicaciones científicas, pero no tener impacto. Es decir, nadie referencia, nadie avala a través de mi citación propia que este documento tenga un impacto en la comunidad. Generalmente se requieren 3 párrafos que sean contundentes y es lo que llamamos nosotros introducción. 1, donde yo explique la importancia de este estudio. 2, donde yo puntualizo cuál sería el vacío del conocimiento para el tema que voy a abordar. Y 3, donde efectivamente voy a presentar mi objetivo específico, las preguntas orientadoras de una discusión o la hipótesis que yo voy a probar. Siguiente. Entonces, el mejor ejemplo para llegar directamente al tema y la introducción es potencialmente este, que evidencia un párrafo que nos dé el contexto actual del conocimiento, un párrafo que evidencie cuál es el vacío del conocimiento, ese vacío que yo evidencio, y finalmente un párrafo de la propuesta que propongo yo como planteamiento del problema y cómo voy a abordar ese planteamiento del problema a través de un objetivo, reitero, una hipótesis, preguntas orientadoras. Esa es la estructura de una introducción. Entonces, por ejemplo, valga la redundancia, en la imagen que están viendo, estoy dejando muy claro que el estado actual del conocimiento es estudios existentes. Hago un barrido, efectivamente, de una serie de autores
ahí los puedo citar todos. El vacío, que es básicamente donde yo voy a encontrar qué no han realizado dichos autores que yo he consultado. Para este caso de la imagen, yo evidencio directamente que las características no han sido tenidos en cuenta a través del tiempo de almacenamiento. Y la propuesta exactamente es que, a diferencia de los otros autores que no han trabajado, yo voy a realizar. Entonces, ¿yo qué voy a realizar? Voy a realizar unas diferentes comparaciones y describir todo tipo de cambios, pero exclusivamente con variaciones que tienen que ver directamente del tiempo y de temperaturas, porque nadie más lo ha hecho. Eso es lo que representa, en síntesis, una introducción. Siguiente. Entonces, ¿cuáles son las recomendaciones directas? Toda introducción debe comenzar explicando brevemente a través de el soporte. Ahí es donde entra el gestor de referencias Mendeley. La serie de citaciones que demuestren que yo hice un barrido correcto sobre el tema para evidenciar cuál es la situación actual de dicho tema investigativo. Entonces estoy hablando básicamente del estado de arte, cómo nos encontramos hoy. Y para ello, efectivamente, una gran recomendación es no citar más de 7 referencias. El promedio son 7, no son más. Algunos documentos abusan para tratar de demostrar, y es un error garrafal. Porque ustedes deben tener en cuenta que en el momento de presentar un documento ante pares, el par es experto sobre el tema y sabe que por qué van a citar a Miguel si Miguel, Carlos, Julián y X personajes se basan en el trabajo de Jorge. Entonces, solo citando a Jorge, él es el referente directamente del tema que se está desarrollando. Entonces, tal vez el autor, procurando enriquecer de bibliografía y de citaciones su documento, está haciendo todo lo contrario. Las citaciones, a través de la revisión sistemática de la literatura, me llevan al origen, es decir, quién presenta el documento más completo y sobre el cual todos se van a basar en su desarrollo personal. Entonces, es muy importante hacer la revisión sistemática correctamente y tener las referencias correctas, las que son. Por eso, se deben citar solo las más relevantes. No es importante llenar de referencias un documento. No, porque pierde síntesis en el desarrollo del autor. Y la síntesis es muy fundamental, porque es el hilo conductor que tiene cada uno de los diferentes autores. Si yo estoy citando cada párrafo 2, 3, 4 personajes, está en contraria directamente de mi aporte. ¿Cuál sería mi aporte? Estaría haciendo una revisión sistemática, sería otro tipo de artículo, pero no sería un artículo científico de investigación. Sería de revisión o hay otra tipología que por el momento no viene al caso. Entonces, por eso es muy importante nosotros poder, primero que todo, en nuestra introducción, dejar muy claro y contundente cuál es nuestro problema, cómo lo voy a abordar y efectivamente dejar en lo posible bien claro cuáles son las variables que voy a tener en cuenta para el desarrollo del mismo. Esto vamos a profundizarlo a través de las otras etapas, pero es fundamental porque la introducción da el paso inicial a la metodología. Entonces, yo debo presentar fundamentalmente en mi introducción mi objetivo, aquel producto que va a darle respuesta al problema que estoy planteando. Ya sea, reitero, a través de unos objetivos, unas preguntas
o una hipótesis. Y dado el caso, si son objetivos, cuáles son los específicos que van a acompañar mi proceso de respuesta, mi gran aporte. Siguiente. Entonces, en síntesis, a manera de ejemplo, tal vez pueda ser más explicativo, vamos a analizar la introducción directamente de este artículo. Entonces, un artículo sobre la región de la Amazonía colombiana que va a presentar exactamente unos indicadores regionales para evidenciar pues, la situación en la cual se encuentran socioeconómicamente estos departamentos que componen la región de la Amazonía. Siguiente. Entonces, para ello, siguiente, yo arranco con la introducción, nótese, la anterior, perdón, que hay un planteamiento sobre la situación en la cual se encuentra la frontera de conocimiento del tema en puntual. Los sistemas económicos que predominan la región de la Amazonía contienen características estructurales y funcionales, etc. Y se hace una revisión en la literatura especializada y solo presento los documentos que son documentos top en ese tema. Reitero, tras haber realizado la revisión sistemática de literatura, yo ya he evidenciado cuáles son los documentos que tengo en mi marco teórico y son los que voy a citar. El marco teórico solo es compuesto por aquellos documentos que tienen la mayor valoración y categorización dentro de todos los documentos que ustedes hayan trabajado. Generalmente, por ejemplo, para el caso de este documento, de 550 y tantos documentos, solo quedaron en el marco teórico 4. Aproximadamente 50 quedaron como referentes y 22 quedaron en el marco empírico. Es para darle el soporte o para darle aquel empuje de diferenciador en los resultados de mi documento, pero yo clasifico a través de esta revisión todas estas diferentes referencias y en síntesis yo voy a utilizarlas durante todo el documento. Yo no puedo cambiar de marcos teóricos. Yo evidencio cuáles son los documentos con los que me voy a basar todo el desarrollo y esto evidencia una fluidez completamente en el abordaje. A la par, evidencia, manejo, conocimiento del tema que estoy trabajando. No solo la presentación de un documento. Debo evidenciar que tengo un dominio, así sea mínimo, en mi presentación. Siguiente. Entonces, nótese que el primero era el estado de arte, cómo se encuentra la situación. El segundo, prácticamente, es el vacío. Es la región de la Amazonía colombiana que efectivamente es donde yo encuentro que las fuerzas del mercado no logran definir por sí solas ni la estructura ni el funcionamiento del sistema económico. Estoy evidenciando un vacío. El problema central directamente de la interpretación de los indicadores regionales para la región de la Amazonía. Siguiente. Entonces, ahí es donde llego al párrafo contundente, que es el de el objetivo, es decir, aquel parámetro exacto que voy a evaluar y debo presentarlo cómo voy a evaluarlo. Entonces, aquí es donde ya va el objetivo general, mis preguntas orientadoras o mi hipótesis sobre efectivamente ese vacío del conocimiento. Siguiente. Entonces, ya teniendo claro, yo lanzo mi objetivo general, que es caracterizar y analizar la relación entre la estructura económica y la generación de empleo en la región de la Amazonía colombiana. Apenas he lanzado mi objetivo general, viene la contraparte, es cómo voy a desarrollar dicho objetivo. Y lo voy a desarrollar a partir
de esta información utilizando indicadores asociados a la dimensión espacial de la actividad económica. ¿Cuáles son? Esos indicadores que debo medir es el coeficiente de localización, el coeficiente de asociación geográfica y el multiplicador de empleo. Es decir, que en la introducción yo he presentado mi estado del arte, mi marco teórico, he presentado el vacío de conocimiento, que lo que se ha desarrollado, analizado, investigado, lo que yo encuentro es que aún no hay un análisis contundente sobre estos indicadores para una mayor comprensión de la situación socioeconómica de los departamentos que hacen parte de la región Amazonía, y propongo directamente a través de los indicadores regionales, mi objetivo, caracterizar esta relación de la estructura económica y la generación de empleo. Básicamente es encontrar cuáles son las ramas de actividad económica que funcionan en mayor proporción en la creación de empleo y cuáles no generan mayor participación para el Producto Interno Bruto de la región, pero sí están haciendo grandes transformaciones a través de la generación y multiplicador de empleo. Entonces, dejo claro que voy a medir, la metodología son los indicadores regionales y van a ser 3 indicadores: cociente de localización, coeficiente de asociación geográfica y multiplicador de empleo. Esa es la descripción de todo, eso es una introducción, no lleva más, no lleva menos. Si ustedes escriben más allá de lo que realmente van a hacer, el documento pierde valor. Si ustedes no escriben lo mínimo, cuál es el objetivo del documento, qué consideran van a encontrar a través del documento, cómo van a desarrollar su instrumento del documento, la introducción no está bien desarrollada. Siguiente. Entonces, por ende, acá hay una lista de verificación, la lista de chequeo, la checklist. Ustedes lo que van a realizar es, después de haber creado su introducción, van a coger cada uno de los ítems y si ese ítem está chuleado, quiere decir que su introducción está acorde. Tienen que cumplir todos estos requisitos. Si todos los ítems están chuleados, su introducción es correcta. Si no lo están, tiene que reestructurar, volver a reescribir su introducción, garantizando que todos los ítems se cumplen. Esa es la importancia y ese es el aporte que les estoy entregando a ustedes para garantizar que su introducción está correctamente escrita. Siguiente. Ahora bien, ya desarrollada la introducción, ¿cómo abordo la metodología? Recuerden que estoy siguiendo las pautas, profundizando un poco, pero las pautas son cada una de ellas consecuencia de la anterior y la evidenciamos fácilmente a través de el ejemplo que estoy presentando, que es un artículo que publiqué creo que fue en noviembre del 2021. Entonces, la metodología. Siguiente. ¿Qué es la metodología? Vamos a tener con claridad la metodología, la estructura del artículo científico, también conocida como el método. Allí yo debo describir todos y cada uno de los procesos, procedimientos, adecuaciones, todo lo que tuve que realizar, pruebas de ensayo, todo sobre el estudio de investigación. Entonces, si yo estoy aplicando una encuesta, pero la encuesta fue validada del orden nacional, pero yo la ajusté, todo en la metodología va claramente especificado. ¿Qué ajustó? Todas las preguntas las tomó en un cuestionario nacional, internacional, fabuloso, pero tiene que ajustarlas con respecto a la localidad. ¿Por qué? Porque son diferentes países. Inclusive, una encuesta del orden nacional no se puede aplicar de la misma forma dependiendo de las regiones. Para la región de los llanos orientales difiere completamente de la región Caribe, entre otras.
idiosincrasia, cultura, etcétera. Yo debo ajustar efectivamente cada una de las diferentes preguntas. Ajustes pequeños, mínimos, grandes, todo debo referenciarlo en la metodología. La finalidad de la metodología es que cualquier investigador pueda replicar ese ejercicio que yo estoy presentando en mi artículo. Por eso, en la búsqueda de artículos científicos, en esa revisión sistemática, ustedes fácilmente van a evidenciar un sinnúmero de potenciales metodologías. Por eso es tan bonito esa parte fundamental de la revisión sistemática, porque yo evidencio qué documentos me permiten generar un marco teórico. Reitero, es muy importante que les quede claro, qué documentos me permiten referenciarse a través de todo el documento, porque yo ya he clarificado, he categorizado los documentos, he sacado citas textuales de los documentos, entonces ya sé dónde potencialmente me van a servir estos aportes de los diferentes documentos. Y en ese análisis yo ya he evidenciado cuáles me dan aportes de variables, de estudios, de potenciales metodologías y los documentos que van a servir como marco empírico. Aquellos que me soportan mi investigación, que están en la misma vía, en la misma sintonía, o todo lo contrario, obtienen resultados similares o resultados totalmente divergentes al mío. Eso es valiosísimo, porque yo los evidencio y debo evidenciar ese tipo de documentos. Entonces la finalidad es básicamente yo presentar mi instrumento correctamente para que otro investigador pueda replicar efectivamente mi ejercicio. Es muy importante tener en cuenta que no es lo mismo en las áreas de ciencias económicas cuando nosotros trabajamos con datos oficiales, DANE, Banco de la República, Banco Mundial, datos de entidades internacionales reconocidas, entonces yo no tengo esa dificultad que tendrían trabajos de campo, donde tengo que utilizar informaciones de seres humanos, donde tengo que, por ejemplo, realizar todo tipo de análisis metabólicos de seres humanos o trabajar con animales y demás. Entonces, la metodología es la misma, pero ya requiero de una gran cantidad de permisos y demás, comité de ética, etc. Entonces también, a la par, es muy importante comprender cuáles son los instrumentos que hacen parte de toda la metodología. Hay instrumentos físicos. Yo tengo que enumerar exactamente con una presentación muy cuidadosa y rigurosa en mi metodología todo este instrumental utilizado, entre otras. Siguiente. Pero lo importante para el área en general de las ciencias económicas, contables, económicas, negocios, financieras, de comercio internacional, comercio exterior y demás, es que nosotros trabajamos fuertemente con muestras, porque debemos tener pues, una gran cantidad de información para valorar el escenario en cuestión. Para ello nosotros tenemos un espectro. Ese espectro puede ser de gran tamaño o de pequeño tamaño, pero nosotros debemos definir exactamente ese tamaño y por eso nosotros debemos arrancar siempre la metodología con un análisis preliminar de la selección de la población objetivo, cuál es la estrategia potencialmente de ese muestreo, cómo se abordó directamente la distribución y la captación de la información a través de el tamaño de esa población objetivo. Si yo hago un censo es porque tengo la oportunidad de capturar la información de todos y cada uno de los individuos en cuestión. Si es un universo muy grande, ese escenario es de cientos de miles, tendré que realizar una muestra. Entonces, ¿cómo hago un cálculo adecuado de dicha distribución, ese tamaño, cómo lo consigo, a través de qué tipo de fórmula, si es una distribución normal, etcétera? Entonces, el componente estadístico de la recolección de datos para poder
evidenciar y soportar que la muestra que estoy utilizando es correcta, van en la metodología. Siguiente. Pero además de toda esa descripción anterior, todas esas características, etcétera, si yo tengo insumos o cualquier tipo de herramientas efectivamente para mi estudio, en el caso de ingenierías, digamos en ingeniería química, que necesito centrífugas, que necesito hornos, que necesito todo tipo de maquinaria especializada, efectivamente debo presentar las diferentes variables con respecto a la marca, modelo, potencia, las licencias especiales de este tipo de instrumental, pero también debe presentar efectivamente pues las temperaturas de estos equipos, etcétera. Para el caso de nosotros, de las áreas económicas, nosotros potencialmente vamos a utilizar softwares. Entonces, si se hacen regresiones, se hacen paquetes econométricos, etcétera, pues debemos presentar la licencia en la mayoría de los casos de estos programas especializados que nosotros hemos utilizado. Siguiente. Entonces, como ya brevemente les había mencionado, a través de la Declaración de Helsinki, es muy importante si ya nuestros estudios involucran animales, personas, hay unas consideraciones éticas y el tratamiento es un poco más especializado. Algunas instituciones educativas contribuyen en estos procesos de el componente y consideraciones éticas para valorar si se tienen que hacer documentos especializados sobre el tema y demás. Todo ello va, reitero, en la metodología. Y posterior, toda esta presentación a la relación de materiales, a la descripción de los métodos, de los tipos y demás, es sumamente importante señalar cuál es, después de todo este instrumental, el tipo de investigación que voy a desarrollar. Si es una investigación con componentes, variables cuantitativas, cualitativas, o si efectivamente utilizo un componente de las dos metodologías, podríamos estar hablando de que es un tipo de investigación mixta. Es muy importante dejar claro el tipo de distribución, si es un diseño experimental, si es aleatorio, etc. Lo más importante es que se describa de forma clara y en lo posible contundente todo el procedimiento. Por eso la expresión qué se hizo y cómo se hizo es fundamental. Es una descripción de el proceso total metodológico de mi estudio. Eso es lo que yo voy a desarrollar allí. Algunos documentos por la investigación desarrollada, puede ser una metodología muy extensa, se recomienda reducirla. Una metodología no puede superar las 2 páginas. Generalmente pueden presentarse anexos, algunas revistas especializadas pueden presentar anexos respecto a los soportes requeridos directamente dentro de la metodología, como el cuestionario que se elaboró, todas las hojas de servicios, todos los soportes de las licencias, etc. Pero debo ser muy claro y expresar completamente todo el procedimiento de la metodología. Esa es una parte fundamental directamente en la consecución y aceptación de un documento científico. Siguiente. Entonces, el ejemplo siguiente va a ilustrar los pasos para la presentación adecuadamente de la metodología. Básicamente es muy importante tener en cuenta que si yo voy a realizar una prueba, yo debo presentar el procedimiento, el orden cronológico, cuáles son las fases, las partes, las actividades directamente que voy a desarrollar y cómo voy a capturar completamente dicha información. En el caso de los cuestionarios es el mismo procedimiento.
Voy a definir cuál es la población objetivo, cómo capturé la muestra de esta población, cómo voy a aplicar el cuestionario respectivo, si va a ser en presencial o gracias a las herramientas puedo hacerlo de forma virtual a través de un correo electrónico, ya sea un formulario de Google Drive. Generalmente se utiliza en mayor proporción cuando son entidades institucionales, entonces yo voy a trabajar en el sector oficial y con un permiso de los funcionarios de X entidades públicas, yo les aplico el cuestionario en un promedio no superior a 3 días hábiles, donde ellos van a diligenciarlo correctamente. Entonces yo describo exactamente ese proceso, presento cuáles son las fases, ese orden cronológico que me van a permitir la consecución de la aplicación de la prueba, la recolección de la información y cómo voy efectivamente a tabular dicha información. Si bien Google Drive hace sus veces a través de unos cálculos estadísticos, unas gráficas, unos cuadritos bien bonitos, yo debo presentar si voy a correr un modelo, una regresión, si voy a trabajar con SPSS, con Statas, con Ibius, realmente cómo voy a darle un procesamiento de tabulación a esos datos, valga la redundancia. De eso se trata básicamente la metodología. Siguiente. Entonces, puntualizando, yo puedo utilizar métodos estándar, puedo utilizar métodos especializados, debo mencionarlos y señalar la fuente original. ¿Quiénes fueron los gestores de dicha metodología? Pero eso es fundamental. ¿Qué es una metodología de los años 20? ¿Un documento muy antiguo? No, si lo están trabajando, es un documento senior. Quiere decir que el autor es un gurú, un personaje que presentó una metodología y la aceptación es muy fuerte. Tanto así que a través de los años, un procedimiento de hace 100, 200 años aún persiste por la validez. Entonces yo lo cito a él y un documento actualizado, un documento reciente sobre el uso de dicha metodología, que eso es lo que aplica prácticamente con varios cuestionarios de percepción. Percepción de la pobreza, percepción de corrupción, que ya desde hace 30 años aproximadamente mide más de 180 países. Entonces este indicador de transparencia internacional se puede aplicar en las regiones, en los municipios, ajustándose con una metodología ya planteada hace años atrás. Lo importante, reitero, es siempre presente correctamente cuáles fueron los procedimientos o los ajustes realizados a dicha metodología. Es muy importante señalar todo tipo potencial de resultados que puedan ser afectados por los cambios, las variaciones, las alteraciones que yo he realizado. Esto es fundamental porque posteriormente puede acontecer que un investigador o inclusive los mismos pares evaluadores antes de la publicación del documento evidencien que usted hizo un procedimiento inadecuado y sea catalogado como tal, más no. Los resultados no son los mismos porque usted incluyó variables que no han sido enunciadas. Entonces, cualquier modificación que se realice al instrumento es muy importante que se explique, que sea muy clara y contundente en su presentación. Siguiente. Entonces, como yo he diseñado efectivamente mi metodología, yo voy a ir visualizando cómo van a ser potencialmente estos resultados, esa metodología. Porque la metodología puede ser fabulosa en el sentido de que recopila una gran cantidad de información. Aplico un cuestionario de 100 y tantas preguntas, pero yo no tengo el tiempo, no tengo el espacio
para poder contener en aproximadamente 3 o 4 hojas la gran cantidad de resultados que me pueden arrojar más de 100 preguntas. Es decir, yo debo ser consciente de mi cuestionario, del potencial de preguntas que tiene el cuestionario y los resultados potenciales que me van a generar. Entonces, en síntesis, yo debo prever siempre si esa información, efectivamente, que voy a presentarle a los autores, va a ser una información de validez para mi estudio. Por eso es relevante si efectivamente yo estoy utilizando todo el espectro completo de posibilidades de preguntas, si solo voy a trabajar potencialmente mis resultados con 4 o 5 variables. De eso se trata directamente el método, de poder dejar estructurado la hoja de ruta del procedimiento que dé respuesta directamente al planteamiento de problema a través de mi objetivo, mi hipótesis o las preguntas orientadoras que yo esté desarrollando. Vamos a hacer un acápite aquí pequeño para que ustedes puedan comprender cuando yo hablo de preguntas orientadoras. Algunos documentos científicos, como este, van directamente a hablar sobre un objetivo general. Voy a medir indicadores regionales para definir, de alguna forma, la situación socioeconómica de las regiones a través de la variable empleo. Hay otros documentos que son directos y pueden definir que el sector minero energético es el factor determinante de la pobreza de todos los departamentos de Colombia hasta tal década. Eso es una hipótesis, requiere una gran cantidad de información para soportar efectivamente esa aseveración o rechazarla. Estamos hablando de un modelo econométrico. Básicamente, las hipótesis se respaldan a través de mediciones de impacto. Entonces, cada vez que alguien diga impacto, ya sabe que es hipótesis. Por eso, curiosamente, los documentos científicos son muy precisos en términos de la estructura cuantitativa. Los documentos que no sean científicos no lo son. Por eso uno ve en trabajos de conclusión de pregrado, en algunos casos de maestría, que hablan de impactos, pero no hay instrumental cuantitativo. Entonces, eso genera ruido y desastrosamente pierde la cualificación del documento como tal de aporte científico. Pues ténganlo muy presente porque es relevante directamente en el momento de escritura. Y están las preguntas orientadoras, que básicamente cada pregunta da respuesta a una sección. Si estoy trabajando en, no sé, un documento de conclusión de maestría o inclusive presentando una tesis doctoral, cada pregunta obedece a un capítulo. Cada pregunta tiene que darse en respuesta inmediata dentro de esa sección y la suma de todas esas preguntas orientadoras tienen que darle respuesta a una pregunta general. Es una forma muy similar a lo que representa un objetivo, solo que el objetivo es muy preciso. Las preguntas orientadoras es, valga la redundancia, para poder guiar la discusión de por qué estoy presentando cada uno de los diferentes capítulos en esa sección. Esas son las tres formas de darle respuesta al planteamiento de problema que haya dado origen directamente a este estudio. Siguiente. Entonces, volviendo nosotros brevemente al ejemplo para evidenciar y poder dar un aporte más significativo a la metodología. Entonces, retomando, nosotros tenemos este documento científico sobre la localización y especialización productiva de la región de la Amazonía colombiana. Siguiente. En este documento habíamos visualizado nosotros nuestra introducción. En la introducción definimos algo de la metodología, definimos que iba a caracterizarse. El objetivo general es caracterizar y analizar la relación entre estructura económica y generación de empleo en la región de la Amazonía colombiana y la metodología cuál ser, a partir
de unos indicadores asociados a la dimensión espacial, a la actividad económica, y enuncio 3 indicadores que son los que metodológicamente me van a dar respuesta a mi objetivo general. Así hay una relación entre la estructura económica y la generación de empleo. Ya habíamos previamente visualizado coeficiente de asociación geográfica, cociente de localización y multiplicador de empleo. Siguiente. Entonces, la metodología que debo presentar, como es una estructura precisa, yo voy a presentar en mi metodología, pues, el sistema completo de indicadores que he enunciado. El primero, el cociente de localización, la interpretación de este cociente, para qué sirve, y efectivamente su ecuación de medición. Siguiente. Voy a presentar el coeficiente de asociación geográfica, de igual forma su interpretación, cómo lo abordo, para qué sirve y su respectiva ecuación. Siguiente. Y finalmente voy a presentar el tercer indicador, que es el multiplicador del empleo básico, su interpretación, su respectiva ecuación. Nótese que la metodología son exactamente para este documento los 3 indicadores que yo manifiesto van a darle respuesta a mi objetivo general desde la introducción. Entonces la introducción es muy importante porque pareciera ser un resumen, pero yo voy creciendo cada uno de los diferentes temas. Siguiente. Finalmente está mi lista de chequeo. Si yo no puedo chulear alguno de los siguientes ítems, significa que mi metodología no es correcta. Si yo chuleo todos y cada uno de esos ítems, quiere decir que mi metodología es correcta y ya tendré mi introducción, mi metodología correctamente diseñada. En ese momento ya iría juiciosamente a aplicar el instrumento y obtener de forma contundente los datos que me van a permitir realizar el resumen y posteriormente hacer la discusión. Siguiente. Entonces, ya habiendo presentado la introducción, la metodología, ¿cómo presento los resultados? Aquellos datos que obtengo tras el desarrollo de mi metodología. Continuando con el ejemplo, estos 3 indicadores regionales que previamente estoy presentando, tanto en interpretación, definición, como la ecuación que me traduce directamente a los diferentes resultados de los departamentos que hacen parte de la región de la Amazonía. Siguiente. Entonces, para ello, lo más importante son los siguientes tips. El primero, la sección de resultados en un artículo científico tiene como objetivo principal presentar los datos. Más adelante vamos a realizar un pequeño ejercicio que les va a permitir a ustedes, creo yo, con mayor proporción, evidenciar lo que trato de transmitirles. La presentación de unos datos puede permitir al lector la oportunidad de analizarlos de diferentes formas. Los mismos datos le van a permitir a un individuo tomar un análisis por la izquierda, por la derecha, interna y externamente, etc. Por eso, esta metodología, este tipo de formato es el más utilizado a nivel internacional. Hasta este punto de resultados es lo que puede hacer parte en lo que se conoce como working papers, documentos de trabajo hasta esta parte, para que el lector evidencie y genere una discusión
y pueda darle luces al investigador principal de cómo abordar. Es como si yo presentara unos datos abiertos y me alimento, como decimos en la UNAM, nos retroalimentamos de los diferentes lectores, porque todos y cada uno de nosotros vamos a tener una diferente visión, un diferente proceso de abordar cada uno de estos datos. Por eso es muy importante dejar separado el proceso de resultados, cómo los presento, y nunca compararlos con el proceso de discusión. Por eso no realizo análisis, interpretaciones, no. Caso error, lanzar juicios de valor dentro de la presentación de los resultados. Los resultados se entregan en términos, la palabra virgen es, bueno, en términos secos. Por eso, inicialmente, en los resultados, yo les recomiendo hacer una breve, muy breve presentación, un breve recuento de las pruebas, del proceso. Ten en cuenta que ustedes lo explican muy bien en la metodología. Sin embargo, es importante dejar una breve presentación. ¿Por qué? Para aquellos que ya han venido trabajando la revisión sistemática de literatura, comprenderán que el documento no se lee en continuidad. Se lee por partes, por estructuras. Entonces puede ser que un investigador, un lector, va directamente a la metodología y la metodología solo me presenta unos indicadores, unas ecuaciones. El lector queda evidentemente perdido. Entonces se presenta una breve recuento, un breve resumen sobre este procedimiento. Y adicionalmente, la discusión de cualquier escritor para los resultados es cómo presento los datos. Entonces yo debo aquí, ya resaltando específicamente, resaltar en esta presentación las herramientas, los instrumentos o la metodología que me permitieron obtener esos datos. Y para ello voy a hacer lo siguiente. Siguiente. Yo voy a tener la oportunidad en la metodología desarrollar un proceso o un procedimiento, pero la forma de evidenciar o vanagloriar exactamente este proceso realizado es efectivamente a través de los resultados. ¿Cómo los encontré? Por eso, estos se presentan siempre en tiempo pasado. Los resultados tienen que obedecer exclusivamente a lo planteado en la metodología. Es decir, que yo estoy presentando los documentos, estoy presentando los resultados que obedecen a la introducción con relación ahí en el otro Santi contigo. ¿Qué? Ahí en el... que tiene... Uy, me perdí. Qué pena, ¿podrían por favor cerrar los micrófonos? Porque nos están impidiendo continuar. Gracias. Ay, gracias. Como les decía, los resultados obedecen exclusivamente a los instrumentales trabajados en la metodología. Para este caso, en el ejercicio, yo les manifestaba que la metodología son los indicadores regionales donde trabajo el indicador de cociente de localización, coeficiente de asociación geográfica y multiplicador de empleo. Los resultados son de esos tres indicadores. Presento los resultados, tablas del índice de desarrollo humano, las tablas de índices esenciales básicas insatisfechas. Presento los índices. No puedo presentar esa información, a no ser que sea para contrastar con respecto, con relación a mis resultados. Mis resultados son con relación, valga la redundancia, de mis datos
de origen. Mis datos de origen son los 3 indicadores que presento en la metodología. Por eso es un grave error también incursionar en la presentación de documentos de terceros cuando no son resultados míos, no son propios. Si yo tengo un documento que hago una presentación de resultados con datos que no son míos, lamentablemente no es un documento de investigación científica. Es un documento de cualquier otro tipo, es un documento técnico, por no decir más. Esto es muy importante que lo tengan en cuenta. Ahora bien, soy enfático, no se debe confundir la discusión con los resultados. Aquí exclusivamente yo debo presentar los documentos de forma puntual. No debo confundir conclusiones ni recomendaciones de la investigación. Este es otro tips. Muchas personas se equivocan. Las conclusiones son puntuales. 2 más 2 es 4. Esa es una conclusión. Mi recomendación es que no se sume de 2 en 2, sino de 3 más 1 es 4. Esa es una recomendación. Hay una gran diferencia y varios documentos, por alguna extraña razón, colocan recomendaciones y hablan de X o Y cuestión. Las recomendaciones son con base en mis resultados. Yo no puedo lanzar juicios de valor ni entregar información que no tiene coherencia a mis resultados. Es decir, las recomendaciones van más allá de mis conclusiones. Si yo no he concluido datos que me permitan soportar mis recomendaciones, mi documento no tiene sentido. La mayoría de documentos científicos avalan mucho las recomendaciones porque la comunidad científica valora efectivamente el punto de vista del autor. Pero tiene que quedar muy claro para que los diferentes lectores tomen la decisión si leen o no las recomendaciones. Conclusiones puntuales, recomendaciones, son más allá con base en lo que se ha encontrado por parte del autor. Siguiente. Entonces, ¿cuál es la discusión realmente en los resultados? Pues la gran pregunta es cómo yo los presento. Yo puedo presentarlos a través de texto, a través de tablas, figuras. ¿Cuál sería la forma más contundente y, efectivamente, la conveniente por tipo de documento? Y de eso se trata específicamente estos resultados. Entonces vamos a iniciar con texto. Es el recurso que utilizamos nosotros para explicar cualquier información estadística. Pero en este caso, nosotros no vamos a explicarlo, vamos a describirla. Es decir, que yo debo hacerlo muy corto, en lo posible muy precisa. No debo realizar una descripción completa porque estaría lanzando juicios de valor e interpretaciones, no. Debo tratar en frases cortas, se recomiendan 2 o 3, el resultado que yo obtuve, porque esto le va a permitir al lector comprender de una forma más fácil exactamente lo que yo le estoy entregando. Entonces les reitero, los textos son cortos. Sobre todo, les doy este tips, la mayoría de documentos científicos, para que tengan mayor impacto, se desarrollan en inglés. Y en inglés, los que han trabajado el tema, no me dejarán mentir, se hacen frases cortas y precisas. Nosotros en el español lanzamos una expresión de 3, 4 cuartillas, eso es un mal escrito. Inclusive, en un mismo párrafo, podemos tener 3, 4 cuartillas también. Ese es un error garrafal. Es frases muy precisas y concisas. Entre más pequeñas, más fácil para el proceso de traducción al inglés o inclusive para la misma lectura de habla hispana. Siguiente. Ahora bien, con respecto a tablas, las tablas son sumamente importantes porque estas nos permiten
agrupar una gran cantidad de información y describir de forma particular. Generalmente las tablas se obtienen del levantamiento de información a través de ensayos, de documentos, etcétera. Nos permiten hacer una serie de comparaciones de variables. Nosotros podemos a través de las tablas evidenciar fácilmente cómo hay una variable y esta puede potencialmente analizarse frente a otra, contrastarse. Y eso solo se logra cuando la tabla está bien diseñada, que es otra cuestión importante. Entonces, para ello, también es muy importante que no se realizan variaciones de mediciones en nombramiento dentro del documento. Si usted trabaja el documento todo en porcentajes, déjelo en porcentajes. Si usted está hablando específicamente tamaños, déjenlos en tamaños. No haga variaciones bruscas sobre su lenguaje. Cuando yo estoy hablando directamente de porcentajes de participación, si estoy hablando del 10%, es el 10%. No haga cambios. ¿Qué son 150 personas? Yo no necesito realizar esa información de que 150 personas son exactamente el mismo 10%. Eso destruye completamente el lenguaje. Basta con definir que yo inicié mi estudio con 1000 personas y de ahí en adelante toda la lectura de participación porcentual es con respecto a esas 1000. No necesito hacer variaciones. Es un error garrafal empezar a presentar porcentajes, valores. Es cerrado. Si yo trabajo en los resultados con moneda extranjera, perfecto, dólar. ¿Y cuál es el año de conversión para potencialmente los países latinos? Aunque no es necesario porque dependiendo de que esté estipulado el valor del dólar, el año que se toma como base, ya no habría ninguna dificultad. Ya si el lector quiere hacer las conversiones pertinentes a su moneda o frente a otra, fabuloso, pero no haga las variaciones con relación a otras monedas o pesos, dólares, no, defina dólares. Y la recomendación es que la valoración en la escritura de la moneda es muy importante. En términos de español es USA, USA. No es EEUU, nada de eso. No es US y efectivamente el signo de pesos, no. Es muy importante que dejen clara en toda la escritura. Si ustedes quieren decir dólar US, fabuloso. Durante todo el documento es dólar US. ¿Por qué hago esta aclaración? Porque no sé si ustedes tienen claro que hay aproximadamente 9 tipos de dólar. Entonces yo debo dejar muy claro que es el dólar estadounidense, no es el dólar canadiense, ni es el de Nueva Zelanda, aunque Nueva Zelanda es uno de los más caros dólares. Bueno, lo importante es que dejen claro que es el dólar estadounidense y que la forma como ustedes lo escriben sea fluido durante todo el documento en la presentación de sus resultados, por decir eso. Si son cantidades, continúen con la sigla de dichas cantidades, etcétera. No hagan variaciones ni modificaciones. Esta es una de las formas que tienen básicamente los editores y los revisores de estilo cuando estamos revisando un documento, de evidenciar si una sección lo hace un autor, otro autor, y los documentos son rechazados porque no contienen esa fluidez. Porque la forma de escritura es totalmente diferente de un individuo a otro. Y por eso se requiere, después de tener un documento en recomendación, realizarse una corrección de estilo para que haya una unificación en la forma de presentación de todo el documento. Para este caso, fundamental, de los resultados. Uy. Siguiente. Por favor, qué pena. Por favor, cerrar micrófonos. Diana. Listo. Entonces, por ejemplo, para el caso de tablas,
Es muy importante en todo tipo de imágenes y demás recordar. En los documentos científicos no pueden ir siglas, a no ser que dejen estipulado muy claro exactamente cuál es la lectura correcta de esas siglas. ¿Por qué? Porque nosotros todavía consideramos que estamos en la misma pecera y esas letras pueden significar infinidad de cosas en el mismo país. Ahora, solo imaginen a nivel internacional. Entonces, esto también aburre a un lector, un potencial investigador que va a citar su documento. No comprende las cifras, no comprende los nombres de las variables, no reconoce las siglas con las cuales usted está nombrando dichas variables, simplemente perderá el interés o inclusive reseñará de forma desastrosa su documento. Son errores que se presentan y pueden pasar en algunos artículos científicos. Es muy delicado porque efectivamente el documento pierde la seriedad en términos del carácter científico como tal. Siguiente. Entonces, la recomendación es así, básicamente, habiendo definido exactamente los diferentes departamentos, cuáles son sus nombres, las ramas de actividad económica, presentar unos cuadros muy precisos, de una forma clara, y si es posible, a través de colores, en la explicación, poder permitirle al lector una lectura más fácil para acompañar la lectura como tal. Entonces recuerden que el lector utiliza precisamente la tabla, cuadro, la imagen, la figura, para hacer un acercamiento a la presentación de el autor y para él tener la oportunidad de hacer su propia interpretación. Por eso los resultados son exactamente puntuales, sin ningún tipo de análisis ni interacción que pueda romperle o generar alguna influencia frente al lector. Siguiente. Profesor, siguiente. Ahora, con respecto a las gráficas, estas se presentan es básicamente porque siempre hay la probabilidad de contar con una gran cantidad de datos. Datos que pueden ser muy complicados, extensos o inclusive pueden ser complejos. Es decir, fácilmente los voy a poder interpretar. Si les presento en un anexo pueden ser 1200 datos. Entonces, una relación que evidencia una potencial tendencia o comportamiento es a través de figuras, imágenes, que van a visualizar de una forma más contundente todo el espectro posible de interpretación. Y por eso son uno de los más valorados en los documentos científicos. Siguiente. Para el caso de nuestro ejercicio, en el ejemplo del documento publicado, se evidencian 2 años, el 2012 y el 2018, y para no presentar la gran cantidad de datos que corresponde cada uno de los años, ni los departamentos que componen efectivamente la región de estudio y demás, pues se contrasta directamente a través de estos mapas que dan cuenta efectivamente de los intervalos que podría haber a través de esos colores, del amarillo, el naranja, el rojo, y cómo yo puedo fácilmente visualizar el comportamiento de un departamento en un año con respecto al otro. Si está en amarillo, paso directamente al rojo, o viceversa, si se encontraba en rojo, y mejorar las condiciones en términos de
naranja o de amarillo. De eso se trata específicamente la presentación de los datos que me permitan visualizar de una forma más amplia datos que de una u otra forma solo generarían confusión. Reitero, se utiliza mucho el mapeamiento, programas como ArcGIS, nos permite a nosotros presentar datos que hasta hace muy poco tiempo eran muy tendenciosos y complicados y generan la posibilidad de grandes discusiones con respecto a los potenciales lectores. Siguiente. Entonces, finalmente, yo debo tener en cuenta que yo puedo realizar texto, puedo realizar tablas, figuras, mapas, puedo realizar imágenes y demás, pero debe tener en cuenta dos factores determinantes en la cantidad de imágenes. La mayoría de revistas científicas tienen restricción por el tamaño de estas. La mayoría de revistas científicas exigen directamente los derechos de autor de dichas imágenes. Yo no puedo estar tomando las imágenes de terceros. Requiero un permiso oficial de ellos. Es muy fácil cuando estoy publicando en revistas top. Estoy hablando del Elsevier y de Web Science. La mayoría de imágenes o figuras que yo tome de documentos que se encuentren en Elsevier o Clarivate, ellos tienen los derechos, entonces una solicitud interna y hay acceso. Pero cuando yo tomo imágenes de la web, de páginas X, de páginas que difícilmente puedo encontrar su autor, tengo grandes dificultades. Yo si voy a presentar la imagen de una fruta, de un banano, un lulo, una mandarina, ¿por qué no realizo yo una fotografía y la presento la imagen? No necesito tomar de terceros. Esto también le da una connotación significativa al documento, que generalmente algunos documentos que no tienen los derechos de una serie de imágenes son rechazados. Los autores no le prestan atención efectivamente a este tipo de situaciones, como por ejemplo hay documentos para el caso de este que tiene una gran cantidad de mapas, es una revista de geografía, no hay ninguna dificultad, pero yo no podría haber presentado este documento en otra revista porque el promedio son 10 imágenes y este artículo tiene aproximadamente 20 o 25 imágenes, ya no recuerdo. Son datos importantes para yo tomar la decisión de cuántas figuras, cuántas imágenes, cuántas tablas voy a dejar en mi documento final. Debo revisar, reitero, las restricciones potenciales, los límites a este tipo de imágenes que tienen la mayoría de revistas científicas. Siguiente. Entonces, en nuestro ejemplo, ya teniendo en cuenta el documento científico de localización, especialización productiva, la región de la Amazonía colombiana. Siguiente. Recordando que definimos la metodología del cociente de localización. Siguiente. La metodología del coeficiente de asociación geográfica. Siguiente. La metodología del multiplicador del empleo básico. Por ende, siguiente, yo solo puedo presentar en resultados un cuadro, una tabla, una imagen que condensa todos los resultados que obtuve del coeficiente de localización. Siguiente. Del multiplicador de empleo. Siguiente. Finalmente, del coeficiente de asociación geográfica. Nótese, mis resultados son exclusivamente sobre la metodología que yo estoy desarrollando. Mis resultados. Otra cuestión, ya la discusión. Ya voy a trabajar otras variables. Yo puedo perfectamente contrastarlas, analizarlas, discutirlas, pero yo no puedo presentar en resultados datos
que estén compuestos por texto, por tablas, imágenes, figuras, mapas. No puedo presentar nada que no sea obtenido a través de mi metodología. Y ese es un error garrafal. Por esta falta de secuencia es que muchos documentos dejan de ser en su estructura característica científicos. Siguiente. Entonces, aquí es donde viene el primer ejemplo y un tip para ustedes. Si yo presento, si entro al observatorio del comercio internacional, del comercio global, y efectivamente exporto esta imagen, que fue para el caso lo que realicé en el año 2018, antes de pandemia, porque es muy difícil tomar datos del 2019 pre-pandemia, 2020, 2021 pandemia, 2022 no hay datos oficiales. Inmediatamente yo presento esta imagen como resultados. Algunos inmediatamente van a tomar una discusión con respecto a el mayor porcentaje del comercio, de las exportaciones. ¿Es exclusivamente de qué? De materias primas, de petróleo. ¿Cómo es posible que el 76% sea resultado de materias primas? Colombia no genera mayor valor agregado. Por eso somos pobres. Otros tomarán la discusión con respecto a el destino de estos productos colombianos es Norteamérica, Estados Unidos, México. El peso que tiene Estados Unidos es impresionante, casi el 27% en azul. Otros tomarán también la discusión sobre China. China tiene un porcentaje grande, casi el 10% le compra a Colombia. Habrán otros que tomen esta interpretación más aguda. Estamos hablando que esto es del 2018, exportaciones. Y entonces, ese tratado de libre comercio, esos acuerdos de preferencias arancelarias, ¿qué le aconteció a Colombia? ¿Por qué Colombia está exportando productos que no tienen nada que ver con todos estos acuerdos? Es decir, que vendió el país en estos acuerdos porque Colombia no mejoró su producción ni su productividad. Lo que estoy viendo aquí, solo en esta imagen, es que Colombia tiene una dependencia brutal, perdón, esa expresión, Colombia tiene una dependencia muy fuerte de sus propios recursos naturales. Es un país extractivista, por eso es pobre. Y habrían otra serie de intérpretes, solo con esta imagen. Entonces, nótese que presentando esta imagen es contundente los resultados y le permite al lector tomar una gran. No se sabe cómo el autor potencialmente aborde la discusión, pero genera una discusión grande solo con los resultados. Ahora vamos a ver la siguiente, importaciones. De igual forma, habrán otros que digan, y Colombia sí que está atrasado, Colombia está importando tecnología. Pero habrán otros que digan, es más complejo aún. Colombia, si tenemos en cuenta que Colombia exportaba petróleo, ¿cómo es posible que Colombia importe petróleo? Petróleo refinado, carbón. ¿Cómo es posible que Colombia esté importando exactamente 9.6% de productos que él está exportando? ¿A qué está jugando? Habrán otros que digan, no, pero Colombia tiene un problema más agudo. Si podemos, por favor, volver a las exportaciones, vamos a encontrar que Colombia estaba exportando exactamente 43 billones, mientras que importa mucho más. Volvamos a la siguiente. Está importando 49. Quiere decir que Colombia tiene un déficit en la balanza comercial. Sí, para los que analizan el tema podrán recordar que lleva 22 años comprando más de lo que está exportando. Por eso tenemos un déficit. Estamos endeudados frente a productos que tenemos que comprar de más. Y podemos hacer más análisis, podemos inclusive decir, no, pero Colombia tiene una producción baja, etcétera. Colombia tiene una dependencia grande con Estados Unidos y con China, porque curiosamente el porcentaje de exportación a China es muy inferior al de importación. O sea, le vendemos poco, ellos nos compran mucho. Y a China
le vendemos poco y China nos vende mucho. Es una gran cantidad de interpretaciones que generan una variedad de potenciales discusiones, y de eso se trata la presentación de los resultados a través de imágenes contundentes que puedan gestar gran variedad de discusiones. Y esto es lo que a la comunidad científica le gusta. Y por eso se presentan los working papers, para una lluvia de ideas y cuál sería la mejor forma de abordar, pues, estas dos gráficas. Ahora yo propuse una diferente. Siguiente. Solo viendo las exportaciones de Colombia, nosotros evidenciamos que los productos minerales y los vegetales, y por ahí hay productos cárnicos y demás, eso es el 76%. Sí, es evidente que Colombia está exportando cerca del 76% de recursos naturales. No tenemos industria, ya como vimos las importaciones, prácticamente traemos maquinaria, tecnología y demás. Somos de los pocos países de gran tamaño que no producimos un solo motor. Ensablamos vehículos, pero nosotros lo que hacemos es comprar todo el exterior. Entonces no es descabellada la idea, indiferentemente del gobierno de turno, que solo con estas imágenes un economista o alguien de prospectiva, de planeación económica, de planeación financiera, evidencia que tiene que haber una reestructuración del sistema económico y que no debemos continuar extrayendo recursos naturales, y peor aún, energéticos y fósiles que generan contaminación y demás. Pero la discusión fue más allá. ¿Yo qué propuse? Yo lo que propuse fue lo siguiente. Siguiente, profesor Andrés. Yo tomé la tarea y dije, bueno, con la gráfica de importación y de exportación que fue para el caso de Colombia, evidencié que se llama socio comercial aquel país con el que más comercializo, tanto al exportar como al importar. Y efectivamente Colombia está con Estados Unidos. Sin embargo, el porcentaje que ya tiene con China es también muy grande. Entonces, yo clasifiqué todos los países del mundo con relación a esa proporción. Entonces hice el mismo ejercicio para todos los países. Y efectivamente donde está Colombia, pues está Estados Unidos. Estados Unidos de América. Y así categoricé exactamente cada uno de los diferentes países por socio comercial. Entonces, la antigua Barbuda en Estados Unidos, que Argentina, Estados Unidos, Bahamas y así sucesivamente cada uno con ellos. Y Cuba con China. Y evidencié que curiosamente no existe un país de los analizados que comercialice con un tercer socio comercial. Solo China y Estados Unidos. Entonces ya tengo una discusión grande, que solo existen dos países que son los socios comerciales más grandes de la Tierra. Siguiente. Entonces, esta es una herramienta muy bonita que tiene Excel. Yo subrayé, sobreleí a todos los diferentes países. Siguiente. Y entonces, después de hacer eso, inserté mapa y siguiente. Me arrojó el siguiente mapita bonito. Ese mapita va a mostrar en el 2000 que efectivamente todos esos países que están en amarillos tienen como principal socio comercial a Estados Unidos. Y aquellos países que me aparece en verdecito es porque es efectivamente China. De China tiene como socio comercial varios países, pero en mayor proporción es Estados Unidos. Estados Unidos era dueño del mercado hasta el año 2000, exactamente, del 69% del mercado global. Era el principal socio comercial de casi el 70% de los países. El 30% restante era de China. Y hice el mismo ejercicio con el 2020. Siguiente. Estoy haciendo el mismo ejercicio con el 2020, ya evidencié que
el porcentaje fue totalmente variado. Ahora, el 25% es Norteamérica. Norteamérica es el socio comercial de Estados Unidos. Por eso, curiosamente, cuando los estadounidenses dicen que nosotros somos norteamericanos, que todavía ellos no conciben que hacen parte de varios países dentro de Norteamérica, porque para los estadounidenses Centroamérica no existe, es para nosotros definimos norte, centro, sur, no. Allá es Norteamérica, Suramérica, a excepción de Colombia. Nosotros comercializamos con Estados Unidos, el resto del mundo ya está con China. Entonces, por eso, ya con estos resultados, en el último documento que presenté, pues ahí ya pueden salir todo tipo de interpretaciones y esa es la discusión que puede llegar a formarse. ¿Cómo está el panorama internacional? Entonces, ¿cómo está el panorama internacional? Eso depende exclusivamente de la situación actual, de la participación del mercado que tenía Estados Unidos y que ahora ya no tiene. Puede que tenga eso influencia con relación a los procesos actuales contra China, contra Rusia y demás. Esa es la famosa discusión. Entonces aquí está efectivamente una lista de ítems y si ustedes subrayan todos, sus resultados son correctamente presentados. De eso se trata. Una imagen bien contundente puede tener una gran variedad de potenciales discusiones. Eso es lo que hace efectivamente que sus imágenes, sus figuras sean resultados. Siguiente. Entonces, ya teniendo la introducción, metodología, resultados, vamos directamente a la discusión. ¿Qué se hace en la discusión? Ya sabemos, es donde interpretamos los resultados. Allí debemos nosotros sacar el significado. Allí es donde nosotros tenemos que presentar que nuestra metodología fue acorde a toda la teoría planteada y dan respuesta a estos objetivos. Entonces, en la discusión es donde yo debo recapitular los hallazgos, todo y cada uno de los diferentes resultados que obtuve en el mismo orden. Entonces, ya siguiendo la secuencia, ya sé que yo tengo que presentar los resultados del cociente de localización, del multiplicador de empleo, del coeficiente de asociación geográfica. Yo debo hacer exactamente el mismo y hacer lo que se define el amarre estructural con respecto a mi objetivo. Así, al analizar estos indicadores, efectivamente, el empleo es el que me da respuesta directamente a las condiciones socioeconómicas de la región de la Amazonía. Siguiente. Entonces, a través de este ejemplo, yo voy a evidenciar cómo fue la discusión. El siguiente. En el documento, recapitulando, yo tuve mis resultados, el cociente de localización, siguiente, el multiplicador de empleo básico, siguiente, el coeficiente de asociación geográfica, siguiente. Entonces realizo mi discusión. Aquí es fundamental lo siguiente. No debo hacer descripciones extensas, debo ser lo más preciso. Debo tratar de no repetir lo que ya he definido en los resultados. Si es en texto, no debo repetir lo mismo. Yo voy directamente a mis hallazgos. Por ejemplo, si reporto que es 45 50 casos, no voy a presentarlo ahora con porcentajes. El 90%, sí, 45 es el 90% de 50. No debo hacer ese tipo de variaciones. Ya lo dejé claro en resultados. Tengo es que discutir por qué el 10% restante es o obedece a qué. Debo ir más allá. Siguiente. En síntesis, entonces, ya en la discusión, yo debo presentar qué obtuve y qué propongo con respecto a los resultados del cociente de localización. Siguiente. Con respecto al aporte que me hace el cociente de localización, mostrando efectivamente resultados y teniendo en cuenta el marco empírico, aquellos referentes que me soportan mis resultados, que están en sintonía con mi trabajo, inclusive aquellos documentos
que pueden estar en contravía o resultados diferentes a los obtenidos, aquí es donde yo los presento y eso es lo que se realiza. Siguiente. Hago el análisis completamente de mi discusión del coeficiente de asociación geográfica y hago conclusiones preliminares sobre cada uno de ellos. Siguiente. Y este procedimiento lo hago también con el multiplicador del empleo básico, de por qué un empleo genera en el sector básico un valor significativo en la creación de nuevos empleos no básicos. De eso se trata específicamente toda la discusión, de poder darle una interpretación y un análisis contundente a cada uno de los 3 indicadores que previamente yo obtuve como resultados tras haberlos definido, interpretado y presentado correctamente en metodología. Siguiente. Entonces, tips importantes. ¿Cómo yo valido exactamente que esto está bien? Siguiente. Yo debo encontrar documentos que me soporten mis resultados. Entonces, hay hallazgos similares a los resultados que yo obtuve. Eso los presento. Siguiente. Sus hallazgos divergen del estado de arte de la frontera de conocimiento, todo tipo de interpretaciones, todo tipo de explicaciones y particularmente aquellas que sean diferentes, que sean completamente sorprendentes, yo las puedo discutir. Todo tipo de aportes, comentarios, sean reales, subreales, etcétera, yo puedo abordarlos y eso enriquece mi documento. Por eso es muy importante pues hacer en algunos casos los famosos working papers, reitero, para generar discusión antes de el documento oficial. Siguiente. ¿Qué debemos recordar? Debemos recordar que esta discusión tiene que darle respuesta a lo que yo planteé como mi vacío de conocimiento. De eso se trata, de que yo pueda soportar a través de los resultados que la metodología que utilicé para darle respuesta al objetivo general, a la hipótesis o a las preguntas orientadoras, sí son adecuadas y el planteamiento del problema fue el correcto como mi metodología y consecuentemente mi discusión. Siguiente. Entonces, todo va con relación directamente a ese vacío. Que sea consecuente la información que yo obtengo, que haya presentado correctamente mi estado de arte, que ninguno de los estudios, que es el vacío de conocimiento, hayan tenido estas medidas de seguimiento. Siguiente. Si yo estoy presentando de esa forma, voy a evidenciar mis hallazgos y estos van a tener un mayor valor, que eso es lo más importante. Finalmente, yo debo presentar directamente que los documentos, los resultados y cualquier tipo de instrumento utilizado es consecuente de mi proceso. Y no debo caer directamente en equivocación de interpretación, como el ejemplo puntualmente escrito. Si hablo de intervención de estudiantes de pregrado, población objeto, yo no debo tener en cuenta en general todas las instituciones. Si yo trabajo una muestra, debo expresarme y discutir sobre esa muestra. No puedo generalizar que el comportamiento de un lugar es el mismo que la región o que el comportamiento de la región da sinónimo para el comportamiento del país. No debo generalizar, eso es muy importante. Estos resultados se deben dejar lo más claro posible en términos del siguiente ejemplo. Siguiente. Nótese, en este ejemplo yo estoy no solo siendo muy cauteloso sobre la intervención y el seguimiento que hice, sino que yo sugiero que para mejorar ese vacío del conocimiento se realice un tratamiento en términos clínicos con un impacto positivo para la calidad de vida de los pacientes, aunque es posible que dichas tendencias solo generen efectos de percepción subjetiva a los participantes. Tratar de expresarme de una forma coherente sin
denigrar el trabajo de los demás y tampoco sobresalir con relación al trabajo de los demás. Esto es muy mal visto. Una forma de reacción coherente siendo, en términos generales, muy humilde, muy enfático en los resultados y nunca dejar expresiones como no se encontró, no se evidenció. No se evidenció. Yo no evidencié en una búsqueda de datos. Nadie ha escrito, no, con relación sí. Solo que no sé buscar o efectivamente yo no pude encontrar. Siguiente. Entonces, yo puntualizo presentando futuras investigaciones, otras hipótesis, que mi trabajo final no sea final, sino de puerta abierta a futuras investigaciones, que de otras líneas de acción, otras líneas de comprensión, de acceso, de interpretación, o generalmente lo que mi trabajo tiene que gestar es la posibilidad de que se replique el documento, que sea discutido, porque es el inicio de un proceso de investigación. No es, sin ánimo de ofender a nadie, el resultado de una investigación científica, es el inicio y por eso continuamente se anda publicando. Por eso la mayoría de documentos pierden validez en un promedio de 10 años. Siguiente. Entonces, en síntesis, yo debo dejar muy claro que cada vez que tomo la percepción de una información, es la percepción mía, la interpretación mía. Por ende, cuando estoy utilizando varias variables, debo ser cuidadoso en ello y la discusión obedece a mi óptica, no a la de los demás. Siguiente. No vamos a olvidar, reitero, los diferentes limitantes, intervalos que tienen las diferentes revistas, porque este es el factor excluyente número 1 de cualquier publicación. Siguiente. Esto es muy importante a tener en cuenta, es porque si yo no tengo control de la investigación o si mi muestra es mayor a la que yo presento al inicio del grupo o del estudio, o si obtuve resultados extra, yo debo manifestarlo todo en discusión, pero dejarlo claro para evitar sesgos y futuros controversias directamente sobre mi documento innecesarias. Lo más importante es informar. Fallar no es el problema es mentir de que usted ha fallado, porque inclusive de la gran cantidad de fallas existen varios artículos científicos para mostrar el camino de cómo fallar. Siguiente. No olvidemos, reitero, centrarnos en los resultados individuales para explicar posteriormente el general. No se abordan los resultados a nivel general, individual. Y una buena expresión es potencialmente, se espera que puede ser el reflejo del orden nacional. Los datos son locales, por eso se contrastan con el nacional. Es muy diferente si yo tomo datos del orden nacional o internacional. La interpretación son diferentes, pero yo debo tratar de ser lo más individual posible con relación a la explicación que estoy generando. Siguiente. Esta es la lista de verificación de la discusión. Entonces, si yo tengo alguno de esos ítems sin chulear, pues efectivamente debo reestructurar mi discusión y hasta que no esté evidenciado cada uno de esos ítems, no puedo determinar y darme por bien servido que la discusión como la cuarta etapa estructural de mi formato de introducción, metodología, resultados y discusión está bien escrita. Siguiente. Este ya es un tips que yo aquí les presento, como al final, cuando usted ya tiene esas 4 etapas, construyen el resumen. Un resumen lleva una introducción, un método, resultados y conclusión muy pequeña, muy precisa. Siguiente. Ahí se evidencia directamente para que ustedes puedan clarificar si es un documento estructurado o no estructurado. Pueden revisar en ese enlace para definir cuáles serían los métodos más representativos en este estudio. Siguiente. Hay una lista breve
para que ustedes, al igual que la metodología y los resultados y discusión que previamente expliqué, si tienen todos estos ítems, quiere decir que su resumen está bien estructurado. Esto es muy importante porque el resumen es el primer paso para la divulgación de su documento. Y la mayoría de congresos internacionales inicialmente solicitan un resumen, porque dan por hecho que usted ya tiene el documento y el resumen es eso. El resumen de su resultado de investigación previamente escrito correctamente. Para la mayoría de personas, el resumen es simplemente una cuota pequeña de todo el documento y es todo lo contrario. Nótese cómo se construyó. Siguiente. Esto lo sacamos rápido. Siguiente. Ese ejemplo completo. Siguiente. Está el resumen. Nótese que en el resumen lleva el objetivo. Nótese que lleva la teoría económica. Siguiente. Nótese que lleva la metodología que se va a desarrollar. Siguiente. Nótese que están los 3 indicadores que van a permitir cumplir esa metodología. Siguiente. Y nótese que en la introducción yo presento la metodología, presento cómo abordo dicha metodología. Siguiente. En la metodología abordo cada uno de los diferentes indicadores, los 3 coeficientes. Siguiente. Localización. Siguiente. Coeficiente de asociación geográfica y multiplicador de empleo. Siguiente. Como en los resultados presento exclusivamente los resultados de cada uno de los 3 indicadores, del cociente de localización, siguiente, del multiplicador de empleo, siguiente, del coeficiente de asociación geográfica, siguiente, y como en la discusión le hago la discusión respectivamente a esos 3 indicadores. Siguiente, coeficiente de localización, siguiente, coeficiente de asociación geográfica, siguiente, y multiplicador de empleo. Siguiente. Esos son 4, perdón, son los 4 enlaces de unas presentaciones que se realizaron con mayor profundización en la introducción, la metodología, en los resultados de la discusión, que conforman directamente este formato: introducción, metodología, resultados y discusión. Entonces, muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor Cristian, por esa excelente presentación. Y bueno, quisiera preguntarle a los asistentes si tienen alguna duda, quieren resolver alguna duda con el doctor Cristian. Lo escuchamos. No, señor, de mi parte no. Agradecerle, doctor Cristian y doctor Andrés Ricardo, por esta excelente charla. Es una charla en donde definitivamente contribuye a ese conocimiento significativo, nos ayuda a ser mucho más específicos, mucho más concretos en los trabajos de investigación, y pienso que aprendimos mucho. Muchísimas gracias por compartir ese conocimiento. Andresito, muchas gracias. Muchas gracias a usted por su asistencia, doctora Nubia. A los demás, al doctor Cristian, muchísimas gracias por todos esos conocimientos tan necesarios que nosotros debemos aplicar en la elaboración de los artículos de investigación. Y bueno, pues no sería más. Pues les pido por favor a los asistentes que registren la asistencia y también el cuestionario de evaluación cualitativa. Está ahí en el chat para que por favor lo diligencien antes de abandonar. ¿Ok? Bueno, muchísimas gracias a todos, a Luis Fernando, a María. Muchísimas gracias. Bueno, perfecto. A tiempo. Muy bien, excelente. Bueno, pues entonces, feliz noche para todos. Acabamos entonces esta conferencia, esta excelente conferencia. Posiblemente más adelante, pues podamos posiblemente profundizar en otro tema de investigación. Y pues que pasen todos una feliz noche. Una feliz noche, doctor Cristian, doctora Nubia y todos los demás asistentes. Feliz noche entonces.
Bueno, muchísimas gracias a Gracias. todos. Hasta Muchísimas luego. gracias a todos. Feliz